Informe especial. Nunca recibió suficientes cuidados de su mamá. Al menos desde los 8 años fue víctima de abusos sexuales. El sistema de protección una y otra vez la dejó a su suerte. Sin embargo, a pesar de los malos tratos y vulneraciones de sus derechos, Ámbar Cornejo Llanos logró sobrevivir hasta los 16 años. Sí, peleamos, dijo, estrangulé. Señor Bustamante, con este acto es verdad que le golpeó a las víctimas, ¿cierto? No lo recuerdo. Usted también les colocó un plástico en la cabeza, ¿cierto? Correcto. Usted le puso un trapo en la boca, ¿cierto? Y claro, le puse un paño en la boca para no seguir manchando, no seguir sangrando. Resistió hasta que apareció en el radar de Hugo Bustamante, un delincuente avesado como hay tantos otros que el sistema de ejecución de penas tampoco vio. A casi 4 meses de la muerte de Ámbar Cornejo, desmenuzamos el historial de Hugo Bustamante. Entre tomado y drogado, él le dice una frase que a mí me marcó mucho, es: vos me traicionaste, le dice. Y ahí empecé a tener como mis sospechas. Me ponía de repente a pensar así como más fríamente, estuve para arriba del cadáver de esa niña y no me di cuenta. El hombre que vamos a buscar ahora salió en libertad condicional. Fiscalizamos algunas de las más recientes libertades condicionales concedidas por la Corte Suprema. ¿Usted reconoce que usted violó a su hijastra? No. Damos cuenta del seguimiento a condenados que cometieron delitos horribles. Usted que cumple una condena, triple homicidio, muy complicado. En su caso, deberían haberle hecho seguimiento psiquiátrico también. Si ahí no me tiraron, no me inflaron para nada. Que generaron alarma pública y que hoy cumplen condena con libertad condicional. ¿Te siente arrepentimiento por el abuso sexual de la joven? Lo que está hecho, ¿cierto? Queremos saber si quienes disfrutan de este beneficio fueron reinsertados, siguen algún sistema de control o si son intervenidos o no. Aquí comienza Informe Especial. Vamos a leer el audio si coincide esta parte con esa para... Yo le digo que yo ni sé lo que declaré. Escuchemos. Pues incluso yo cuando lo amarré a ellos, yo pensé que estaban aturdidos. Eso es lo que nos complica. Ya. Cuando yo los amarré pensé que estaban aturdidos. A partir de ahora, Informe Especial le muestra la cadena de errores e ineficacias del sistema de ejecución de penas que permitió que un doble homicida que estaba aún cumpliendo condena hoy esté imputado por femicidio, violación e inhumación de Ámbar Cornejo. Claro, fue un lapso que yo no sé, nunca pensé que iba a matar a alguien. ¿Y por qué los amarraste? Ni yo me explico por qué lo hice, pero pienso que para arrancarme, irme, me dieran tiempo de escaparme. ¿Y después de amarrado lo metiste al tanque? Yo después me contaté que estaban muertos. A mí recién me di cuenta yo que estaban muertos, traté de darles agua. Estas imágenes son del año 2005, cuando Hugo Bustamante preparaba junto a su defensa la estrategia para enfrentar el juicio oral que se iniciaba el día siguiente. Entonces Bustamante era imputado por el doble homicidio calificado de su pareja Verónica Vázquez y de su hijo Eugenio Honorato, de 8 años. Y Lo amarraste con un cordel, ¿verdad? Ni me recuerdo en este momento que fue así, creo. ¿Recuerdas dónde los amarraste? ¿En qué parte del cuerpo? En la mano, ¿no? La mano, no sé si me amarré los pies. No tengo claro, pero que nunca pensé que estaban muertos. ¿Los metiste amarrados al tambor? No recuerdo. No lo recuerdo. No, fue súper rápido, o sea. Ya. Pero no sé si lo metí amarrado. Mañana es importante porque eso nos va a complicar la vida mañana, esa frase. ¿Ya? Es importante que tú puedas repetir lo que acabas de decir ahora en el tribunal. No sabes por qué lo dijiste. O sea, si no hay una explicación lógica, bueno, la mejor explicación es no saber nada.
El 2005, la meta de la defensa era preparar a Hugo Bustamante para que declarara en el juicio oral de tal manera que no se pudiera probar que actuó con ensañamiento. Solo así lograrían que la condena no fuera homicidio calificado, sino simple, y Bustamante se libraría de la cadena perpetua. Con absoluta precisión y ante un público expectante, Hugo Bustamante dijo e hizo lo correcto. Bueno, los hechos sucedieron como dijo el fiscal. Ciertamente yo maté a 2 personas, 2 seres humanos. Eso yo lo reconozco. En el mismo momento que a mí se produjo la detención, yo dije y confesé mi crimen. Era algo que no me dejaba dormir. Ingresamos al interior sabiendo que no estaba Bustamante. Procedimos a registrar los ingresos en busca de Verónica. Aquí en este lugar específicamente había tierra removida. Lo trasladamos hasta el lugar de la excavación y aquí inmediatamente nos dice no siga buscando porque tengo enterrada a mi mujer y al hijo de ella. Frío. A mí, digo, en ese tiempo habré tenido unos 22 años de servicio, me corrió un hielo por la mente aquí, desde la frente hacia la espalda, que te digo que nunca lo había sentido, hasta el día de hoy. Hugo Bustamante había metido los cadáveres de Verónica y su hijo en un tarro de metal de 200 litros de capacidad. Quienes estuvieron en el sitio del suceso hasta hoy no lo olvidan. Fue impresionante ver los cuerpos porque estaban abrazados. Él metió primero a Verónica y después a Eugenio. Y para poderlo introducir, porque Verónica era una mujer un poco robusta, lo enfrenta cara a cara y hace que se abracen. Esa fue la única manera de ingresar los cuerpos. Sí, peleamos, dijo, estrangulé. Yo cuando peleé con ella, que estábamos en la cama, después apareció el niño. Al niño lo tomé por detrás. Lo abracé con mi antebrazo. Y de ahí empecé a tomar el cuello y ahí no me recuerdo bien cómo fue. Señor Bustamante, con este bastón es verdad que le golpeó a las víctimas, ¿cierto? No lo recuerdo. Pero usted se lo dijo a la policía, ¿se acuerda esa noche? Le digo, esa noche no recuerdo bien todo lo que dije, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho. Señor Bustamante, usted también les colocó un plástico en la cabeza, ¿cierto? Correcto. Eso lo hizo porque usted pensaba que estaban vivos, ¿cierto? No, negativo. Yo pensaba que estaba aturdida ella con el niño. Y de la boca de ella salió como una espuma. Y empezó como a sangrar. Y por eso usted le puso un trapo en la boca, ¿cierto? Claro, le puse un paño en la boca para no seguir manchando, no seguir sangrando. ¿Habrá sido un trapo como este? Yo creo, no le puedo decir si es o no, pero le puse un paño. ¿Usted recuerda haberle amarrado el cuello a la víctima, doña Verónica Vázquez, con un cable? No me acuerdo de lo hecho, pero cuando después tiré los tambores, cuando enterré los tambores, se salió la tapa. Y sí vi los cuerpos que estaban con alambre. ¿Que estaban con amarra? Sí estaban. Pero si usted me pregunta si me acuerdo, no. Pero estaban con alambre. Obvio tengo que haber sido yo, pues si no hay nadie que haya tomado contacto con los cuerpos. Pese a los esfuerzos de la defensa, el tribunal determinó que Hugo Bustamante comprende lo que es bueno y lo que es malo, que es plenamente imputable. Psiquiatras y psicólogos lo evaluaron entonces durante 2 meses. Entre los informes periciales que presentaron, nos encontramos con este hallazgo. Ya en 1992, cuando Bustamante cumplía su primera condena de 5 años y un día por robo en lugar destinado a la habitación y hurtos, se le diagnosticó personalidad psicopática. Hugo Bustamante habría sido evaluado el año 1992 en el hospital Philippe Pinel. Venía del juzgado del crimen de Villa Alemana, pero venía en calidad de reo.
y en ese momento se planteó los rasgos de personalidad psicopáticos que él presentaba. ¿Qué significa personalidad psicopática? No son enfermos mentales, son portadores de un trastorno de la personalidad, que son personas muy locuaces, con mucha facilidad de palabra, y además suelen ser personas bastante encantadoras. Son capaces de rápidamente embaucar y seducir a sus posibles víctimas. Ellos no tienen capacidad de culpa ni de remordimiento, entonces ellos dañan, abusan, explotan a sus víctimas. ¿Se pudo hacer desde entonces algún tipo de intervención que hubiese tal vez disminuido las posibilidades de reincidencia o incluso directamente haber evitado alguno de los homicidios que cometió años después? La primera vez que fue con fines clínicos al Pinel fue cuando tenía 27. Una vez que él salió, debió haberse hecho un seguimiento, un control permanente. La segunda vez, que fue en el año 2005, llegó también en calidad de imputado por el delito del doble homicidio, ¿ya? Y ahí efectivamente también se diagnosticó su psicopatía. A partir de ahora, la psiquiatra es tajante respecto de lo que ella considera habría que hacer con personas con psicopatía involucradas en delitos violentos o de sangre. Entonces, la solución pasa que cuando las personas psicópatas cometen actos, debieran tener las penas máximas, ¿ya? Y no debieran salir de las cárceles. Por ejemplo, en Inglaterra cumplen sus penas en una cárcel, pero después que terminan su pena se van a un hospital forense también de por vida. Esto es un tema complejo y aún en discusión, pero si en algo coinciden los expertos es que personas con alto riesgo de reincidencia en delitos de sangre no pueden quedar a su suerte. ¿Se pueden disminuir los riesgos de reincidencia con ese tipo de personas? Es difícil pensar que va a haber un cambio de personalidad, que va a dejar de ser psicópata. Lo que sí puedes lograr que ese psicópata en particular se adapte más. Lograr que él tenga un mayor nivel de control respecto de su conducta. ¿Hay terapias psicológicas apoyadas con terapias psiquiátricas para eso? Sí. El tribunal por unanimidad condena al acusado Hugo Humberto Bustamante Pérez por el cargo imputado en su contra como autor de 2 delitos de homicidio simple. El Ministerio Público no acreditó alevosía y ensañamiento. La estrategia de la defensa funcionó. Por el homicidio de Verónica y su hijo de 8 años, Hugo Bustamante no fue sentenciado a cadena perpetua, sino a 27 años de cárcel. Es decir, inicialmente debía estar preso hasta el año 2032, pero eso no pasó. Tengo recuerdos de muy chica de haberlo visitado en la cárcel de Valparaíso. Si tú has visto el prontuario de Hugo, él ha pasado casi toda su vida preso. Él viene cometiendo delitos como de los 20 años. La hija de Hugo Bustamante no muestra su cara porque lo ha pasado mal. Han sobrado quienes la han maltratado por llevar su apellido. Durante todas esas veces que estuvo preso, que tú digas realmente se hizo un trabajo para reinsertarlo o si tenía problemas psiquiátricos para encauzarlo. Intersección en ese momento de su parte psicológica, no tengo recuerdos de haber sabido. ¿No? No. En todos los años que estuvo en la cárcel, Hugo Bustamante no habría recibido intervención especializada que intentara desconstruir su pensamiento criminal, disminuir las posibilidades de reincidencia. Esa carencia de trabajo dirigido puede estar pasando con buena parte de los más de 46.000 internos que hoy están en las cárceles chilenas. Preguntamos qué pasa, por ejemplo, en el ícono nacional de las cárceles, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la ex penitenciaría. Cuando ingresa una persona a un recinto penitenciario, ¿se le hace una evaluación o un plan de trabajo? No existe un plan de intervención que se genere desde que el sujeto ingresa a la unidad. Nada. La intervención especializada es solamente para los chicos que están próximos a
la mitad del tiempo, por lo tanto próximo en el fondo a cumplir con algún beneficio. O sea, es muy poca la intervención. Es muy poca porque no hay más profesionales. Si tú me preguntas por un programa especializado de salud mental, no existe. Nada. Nada. Y si una persona ingresa y ha cometido delitos graves, para ese grupo muy especial de la población, ¿tampoco hay una evaluación psiquiátrica, un tratamiento a su ingreso? No. O sea, puede haber muchas personas que estén postulando por los tiempos la libertad condicional, pero que nunca hayan estado en un proceso de intervención. Sí, lamentablemente puede ser que muchos de ellos no estén en plan de intervención. ¿Cómo se explica entonces que tú por una simple discusión has llegado a este horrendo delito? Ni yo me explico cómo y en qué momento fue que me transformé en la persona que lo hizo. Yo hago cuenta que yo soy otra persona y que dejo a Hugo Bustamante, ¿cierto?, el asesino, como lo quieran llamar, la persona que cometió estos delitos, aparte, y empiezo a mirar desde afuera el caso. Horrible. Entonces, me pongo a pensar por qué reaccioné de esa manera cuando podía fácilmente haberme levantado ya al medio. A pocos meses del doble homicidio y viendo este capítulo de Mea Culpa de Televisión Nacional, fue que la hija de Hugo Bustamante se enteró de los detalles de la muerte de Verónica y de Eugenio, de 8 años, con los que ella compartió muchas veces. Desde ese visionado, nunca más trató de papá a Bustamante. Horrible. Entonces, me pongo a pensar por qué reaccioné de esa manera cuando podía fácilmente haberme levantado ya al medio. Yo creo que a Hugo lo traicionó nuevamente lo que es la avaricia, el tema de poseer dinero. Porque él la asesinó porque la hizo que vendiera una casa. O sea, ¿tú crees que finalmente el móvil lo que los hace matarlo es el dinero? Sí. Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no? Lo he pensado. También me he cuestionado, también lo he analizado. Y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. Ni él está seguro de si no lo volvería a cometer. O sea, estamos hablando de una persona que mentalmente no está sana. O sea, le preguntaron si estaba arrepentido y él evade la pregunta. No sé si te das cuenta. Ni siquiera él mismo estaba seguro de no volver a repetir lo que hizo. No podía decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Para mí es una respuesta totalmente que no insegura. Yo creo que todo esto se podía haber evitado. ¿Tu papá está capacitado, estaba reinsertado o en proceso de reinserción como para darle esa libertad, crees tú? La verdad, viendo los antecedentes de ahora, yo creo que él no estaba listo para salir de ahí. Psicológicamente no estaba. Los porteños están preocupados. En la lista de presos que recibieron el beneficio hay algunos condenados a presidio perpetuo por delitos de homicidio. Hugo Bustamante a los 11 años de cárcel, no a los 27 según fue su condena, y sin haber tenido una intervención especializada pese a su diagnóstico temprano, salió en libertad junto a otros 787 reclusos. La decisión la tomó la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estos habrían sido sus criterios. Se nos ordenó relatar solamente los antecedentes relativos al tiempo mínimo y conducta. Para esta comisión los requisitos fueron solo esos dos. Este es un punto decisivo para quienes trabajan al interior de las cárceles y así lo hicieron ver ante la Comisión de Acusación Constitucional en contra de la jueza que presidió la instancia que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante. En general, este tipo de delitos, como también es muy común los delitos de sexuales, son personas que se acomodan muy bien al régimen intrapenitenciario.
por lo general siempre están realizando actividades de mozo, son muy complacientes en las actividades que uno les solicita, terminan la escuela, muy adecuadas. Ellos mantienen por años una conducta muy buena. No hubo ninguna petición o requerimiento de parte de ninguno de los jueces respecto de los antecedentes psicosociales, ni laborales, ni de salud, ni el de informe de escuela. No se me pidió esa información. El informe psicosocial que no se habría considerado para decidir la libertad condicional de Hugo Bustamante dice textualmente en el casillero titulado Elementos psicopatológicos, rasgos de trastorno de personalidad antisocial. Cuenta con consumo de droga no problematizado y sin tratamiento. Fuimos las personas, las profesionales que evaluamos a Bustamante Pérez en ese proceso de libertad condicional. En relación a la conciencia de delito, no negaba en ningún momento sobre la no posibilidad de volverlo a repetir. Y aunque los datos de los estudios de reincidencia muestran que las personas que salen en libertad condicional efectivamente reinciden menos, este no fue el caso de Hugo Bustamante. Te puedo aconsejarle a ella, decirle, pero yo no puedo obligarla. Es una persona adulta, compréndame. ¿Cuándo se fue que domina a su pareja no puede ser. Si recién se queda conmigo, ya llegó al departamento, por ejemplo, ahora se fue. ¿Cuándo se fue? En la mañana. Sí. Incluso me contó que se iba a encontrar con una persona del negocio, de una señora que era del negocio, y otra vez se llamaba ya cuando se fue. ¿Y usted cuando se fue no le aconsejó que pasara a preguntar por tu hija? Y así llegamos a este agosto fatídico, con un Hugo Bustamante que llevaba 4 años en libertad y que con desplante invitaba a sus vecinos a pasar y buscar en su casa a Ámbar Cornejo, la hija de su pareja que tenía 16 años, y a toda la comunidad de Villa Alemana angustiada porque llevaba más de una semana desaparecida. Porque yo sé que me va a quedar la duda usted, que yo la puedo tener alguna cosa. Vean. Pasen, chiquillos, pero pasen, si no se queden con la duda. Si no lo pueden hacer, yo quiero que yo... ¿No? Javi, aquí no tengo. Ámbar. Nada, ni siquiera el mensaje que la misma Ámbar dejó en enero pasado prohibiendo el acceso de Hugo Bustamante al departamento que compartía con su mamá levantó las alertas. No había nadie por parte del sistema penitenciario, de gendarmería, que le hiciera seguimiento. Varias veces no se presentó a firmar y recién se vinieron a dar cuenta de que él no había asistido, que eran faltas que no justificó. Entonces eso da a demostrar que es un sistema totalmente vulnerable y que no se hace un seguimiento como corresponde. El único seguimiento que Bustamante tuvo fue administrativo y a todas luces deficiente. No olvidemos que aunque con libertad condicional, él cumplía condena por el asesinato de su expareja y el hijo pequeño de ella. Y así es como nuevamente fue imputado por otro homicidio. Y si uno lo piensa fríamente, y estuve parada arriba del cadáver de esa niña y no me di cuenta. Porque yo entré a la casa. En el primer hallazgo que hizo PDI, yo me presenté. Me recuerdo haber ayudado a Hugo y a Denise a ordenar esta casa. Ordené la casa, o sea, lo que más se pudo rápidamente para que Denise se fuera a descansar, porque la Denise se le ocurrió esa noche como para tranquilizarse, entre comillas, tomar clonazepam, pero creo que tomó demasiado, la verdad, porque no se podía mantener ni en pie. ¿Y tu papá? Es la misma. Pero la diferencia es que él lo había mezclado con alcohol. ¿Y trataste de hablar algo con él? ¿Preguntarle algo? La verdad es que sí, varias veces le pregunté, le dije, por favor, dime la verdad, si tú tienes que ver con esto, dime si necesitas ayuda. Pero la verdad es que solamente esa noche lo único que me hizo clic en mi cabeza fue
Cuando Denis llega al domicilio, que ya había sido interrogado por PDI, él, entre tomado y drogado, balbuceaba, la verdad, ni siquiera hablaba. Él le dice una frase que a mí me marcó mucho, es: vos me traicionaste, le dice. Yo creo que fue como aludiendo a que Denis había hablado ya en la PDI. Y ahí empecé a tener como mis sospechas. ¿Don Hugo Bustamante está detenido en estos minutos? Lamentablemente debemos comunicar que hoy logramos la ubicación del cadáver de ella. Y yo estuve ahí, ¿cachai? Estuve para arriba del cadáver de esa niña y no me di cuenta. Tuve una conversación con él en su momento y entre borrachos no se quiso acostar. Y no quería que me fuera, quería que conversara. Lo único que balbuceaba es que me pedía perdón, que por no ser el papá que yo merecía, que a pesar de todo lo que yo había vivido era una mujer hecha y derecha y puras cosas así. El doble homicidio de Verónica Vázquez y Eugenio Honorato, comparando con el caso del homicidio de Ámbar, hay claras similitudes. La desaparición fue muy similar a la de Verónica. Nadie sabía nada de Verónica ni de Eugenio. Y en este caso Ámbar también. El móvil que lo moviliza a Bustamante, que es el dinero, obtener dinero, en el caso de Verónica y en el caso de Ámbar, el entierro, y esa es la forma de ocultar los cuerpos que tiene Bustamante. Los cuerpos los ocultan en envases sellados y además le ingresa un trapo en la boca para dentro de la cavidad bucal, dentro de envases sellados, los enterró y además les tapó la boca. El policía en retiro describe cómo los homicidios cometidos por Bustamante con 15 años de diferencia son similares y de una crueldad que no prefiere detallar. Y ahora, con los antecedentes que estamos recibiendo de que los cercenó a Ámbar antes de ingresar a los cules, obvio que las desangró, porque lo que más emite hedores es la sangre putrefacta. Lamentablemente él fue aprendiendo donde su larga trayectoria dentro de la cárcel la fue practicando después cuando la tenía sumisa a Ámbar. La viola ya para causarle un mal mayor, o sea, él disfruta con la sumisión de su víctima. Esa es la realidad. Teniendo en la memoria el tiempo perdido, que no hubo intervención especializada, no hubo seguimiento, no hubo acompañamiento ni control de Hugo Bustamante, y puestas a la vista las consecuencias fatales que puede significar la ineficacia del sistema de ejecución de penas al que estuvo expuesto Hugo Bustamante durante los 25 años que lleva cumpliendo condena en la cárcel o en libertad condicional. A continuación, le mostramos un simple ejercicio periodístico que chequea el sistema de libertades condicionales que se aplica hoy. Hola, sí. ¿Cómo está Paulina de Allende Salazar? Hola. ¿TCLR le hicieron? ¿Es un test para medir grado de psicopatía? No, nunca. ¿Tiene algún tipo de prohibición de acercarse a sus víctimas usted? Y damos inicio también a la búsqueda de posibles soluciones. En el plano de ¿Cómo lo tendría ideal, que ser esto? ¿Cómo tendría que ser eso? Que dentro de los 30 días o dentro de los 60 días de ingresado al recinto penal tenga un adecuado diagnóstico y elaborar un plan de intervención individual. Y ese plan de intervención individual debe extenderse a lo largo de su condena, lo que requiere es un proceso de acompañamiento precisamente para reducir su riesgo de reincidencia. Y lo que te dice la evidencia bastante consistente es que ese primer año de egreso es fundamental. Desde el año pasado hay una nueva ley que establece la libertad condicional para los penados. Ahí dice que se trata de un beneficio y no un derecho, y se explicitan los requisitos para postular.
Uno de ellos es contar con un informe psicosocial. Así las cosas, llevamos una decena de fichas realizadas por profesionales de Gendarmería con información de condenados que recibieron la libertad condicional después de entrada en vigencia la nueva ley a un especialista. Sabemos que estos no obligan a las comisiones que otorgan el beneficio, pero que sí deben orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia. Sin dar detalles sobre a quiénes pertenecen estos documentos, captamos sus reacciones. Como experto en esta área de la psicología forense, nos gustaría que analizara la información respecto de ello. Es información pública que fue obtenida por nosotros a través de sistemas abiertos de información. Deficiente resolución de conflictos, déficit de manejo de la ira, intimidante controlador, escasa motivación, niega y minimiza. Establece interacciones sin mayor compromiso afectivo desde un punto de vista instrumental y ganancial. Centrémonos ahora en la calidad de estas fichas. ¿Entregan o no información necesaria para decidir la libertad condicional, ponderando un elemento tan importante como es la posibilidad de reincidencia? Sí, habla de una baja conciencia del delito. Eso no es bueno. No había un trabajo suficiente por parte de la entidad que tiene que cuidarse del resguardo de la prevención, que es Gendarmería. ¿Algo más que llame la atención? No logra posicionarse desde la empatía, frío emocionalmente. No se recomienda el beneficio de la libertad condicional, en tanto se hace necesario determinar proceso de intervención posterior a la aplicación de instrumentos de medición de psicopatía. ¿Qué se está diciendo en esa ficha? Que no recomienda el beneficio de la libertad condicional. A la luz de los antecedentes, parece esta persona no está lista dentro del área psicológica, por decirlo así, para salir. Sí, efectivamente puede ser no solamente un peligro para la sociedad, un peligro para sí mismo también. Con ese antecedente, Informe Especial revisó las libertades condicionales entregadas por la Corte Suprema durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Son casos en que las comisiones de libertad condicional negaron el beneficio y se apeló esa decisión. Al hacerlo, detectamos información relevante. Por ejemplo, de los 479 recursos que el máximo tribunal revisó el primer semestre de este año, concedió 290. Lo que significa una relación cercana a 2 libertades condicionales otorgadas por cada 3 recursos de amparo presentados. Solicitamos una entrevista al máximo tribunal, pero los ministros de la segunda sala de la Corte Suprema prefirieron no participar. Hola, sí. ¿Cómo está Paulina de Allende Salazar? Hola. ¿Te voy a ver como paciente? Como periodista. ¿Como periodista? Por supuesto que es horroroso. ¿Cómo va a ser una cosa que no va a ser terrible matar a una persona? A partir de ahora, buscamos personas que estén cumpliendo condena por delitos de la mayor gravedad, tal como homicidios o violaciones reiteradas, entre otros, y que en su momento generaron alarma. ¿Tiene algún tipo de prohibición de acercarse a sus víctimas usted? No, sí, lo echo de menos, sí. Echo de menos a mis hijos. Les preguntamos a ellos mismos qué intervención recibieron en la cárcel, si están conscientes del daño que causaron y si hoy, que cumplen su condena bajo el beneficio de la libertad condicional, son acompañados y o controlados. ¿PCR le hicieron? ¿Es un test para medir el grado de psicopatía? No, nunca. Aquí sus respuestas y lo que pudimos registrar del ambiente que los rodea. Aquel 21 de marzo de 1999 disparaba desde su departamento de la calle Colón. Pocos minutos antes había cometido uno de los crímenes más horrorosos de los últimos años. El médico había subido hasta el 6º piso del edificio para asesinar con la misma arma a 3 integrantes de la familia, un crimen sin explicación que remeció al país entero.
A los 20 años de presidio pudo postular a la libertad condicional. Hoy cumple condena en la calle y vamos a buscarlo. Estamos llegando a la casa, vamos a ver si coincide la dirección o no y si está disponible a conversar con nosotros. Vivían con nosotros aquí, pero se fueron. ¿Se fueron? ¿Ah? Sí, se fueron. Nosotros no tenemos contacto con ella y la verdad no queremos tener contacto con ella. Damos con información que inmediatamente nos sorprende. La entregan personas que compartieron con el condenado con libertad condicional, que piden resguardar la identidad porque lo consideran peligroso. La persona que yo conocí ahora los últimos 6 meses no me gusta. No me gusta. La forma despectiva a la que se refiere. ¿A las mujeres? Como miras a una mujer, yo creo sin que eso, importar la edad. el hombre tiene problemas serios. El hombre es doctor, el hombre se automedica, ¿Sí? el hombre tiene problemas con el trago. ¿Qué toma? Parece que toma, no te sabría decir con certeza, pero sí clona. Me parece que clona. ¿Algún cepan? Sí, algo sepan, exactamente. Y copete. ¿Mezclado? Entonces clona Sí, con copete. Yo no lo doy mucho tiempo, pero el hombre va a volver a caer preso porque se va a mandar otra cagada. Se lo pasó con los niños. Se lo pasó con mi hijo. ¿Con tu hijo? ¿Hombre? ¿Hombre? Sí. No, o sea, no de sexualmente. repasor, No, pero agresivamente. El hombre le quería pegar a ella y a mis 2 hijos. Advertidos con los comentarios, insistimos en la búsqueda de uno de los beneficiados recientemente con la libertad condicional. Lo encontramos para oír de su boca qué tipo de intervención recibió en prisión y si es controlado ahora que cumple condena en la calle. Hola, sí. ¿Cómo está Paulina de Allende Salazar? ¿Te voy a ver como paciente? No. Como periodista. ¿Como periodista? Cuando yo llegué quería que me inscribieran en taller de rehabilitación, cosa que el día que pudiera postular un beneficio intracarcelario, pero no, entonces me dijo una sentencia, hay como 400 internos antes que usted. Espérame, 18 años y todavía no le hacían talleres de ningún tipo, nada de de rehabilitación, nada. Nada. ¿Terapia Se acercaban a mí, psiquiátrica? Nada. ¿Psicológica? No, nada. Durante 18 años. ¿sí? No, bueno, si eso no existe. Avanzamos en la conversación y le preguntamos si hoy, que cumple condena libertad condicional, es controlado por el sistema penitenciario. Fuimos semanalmente en el centro de detención de integración social. ¿Ya? ¿Qué le hacen ahí? Nada. ¿Tiene algún delegado, algún Nada, tratamiento? No existe eso todavía. Usted que cumple una condena por un delito triple Terrible, homicidio, horroroso. en su caso, ¿deberían haberle hecho seguimiento psiquiátrico también? Pero lógico, no, y a mí no me evaluaron bien psiquiátrico. ¿Para qué te voy a meter? No, en la cárcel. Si ahí no me tiraron, no me inflaran para nada, me entrevistó una psicóloga que me demolió con su informe lo que me ponen siempre, que no conozco el daño causado y no muestro remordimiento. ¿Pero usted qué le contestó cuando le preguntaron? No, pero por supuesto que es horroroso, cómo no va a ser terrible matar a una persona, más es una cosa espantosa, es una cosa que nadie lo puede discutir, que es mala, es terrible. Pero incluso lo dice esta gente fría y distante, a usted siempre lo veían que estaba más arriba y como que era muy suficiente, no llegaba humilde como llegan los otros, los ladrones que saben adoptar un estereotipo para ser mejor evaluado. Eso jugó me encuentro muchas veces. ¿Hicieron un test para medir grado de psicopatía? No, nunca. ¿Nunca? Nunca nada. En el informe psicosocial realizado por Gendarmería, en este caso en particular, que se entregó a la Comisión de Libertad Condicional, se señaló explícitamente: no se recomienda el beneficio de la libertad condicional en tanto se hace necesario determinar proceso de intervención posterior a la aplicación de instrumentos de mediación de psicopatía, PCLR. ¿Usted que reconoce que tiene problemas de control de impulso? No, yo me ando medicado. ¿Se automedica? Lógico. Tengo amigos psiquiatras y psicólogos, yo trabajo con psicólogos. Y uno ya con la experiencia... Lo que yo veo aquí, usted dice, adentro no tuve rehabilitación, No, participé de talleres que no los daba Gendarmería. No.
Y afuera me hicieron una evaluación psiquiátrica, No. pese al delito que usted traía. No, fuera una entrevista psicológica que te hacen dentro de la postulación a los beneficios. Yo ¿Qué? a la dominical me rechazaron 10 veces. O sea, usted podría hacer una bomba de tiempo caminando en la calle. porque eso- Y si no hubo evaluación, Tú también puedes ser una bomba de tiempo. pues yo no tengo antecedentes penales. Y antes de revisar el caso del siguiente condenado, que hoy tiene el beneficio de la libertad condicional, seguimos buscando alternativas de soluciones que eviten volver a lamentar dolorosas muertes como la de Ámbar. Respuestas eficaces que garanticen que una vez que un delincuente es condenado, tenga intervención que disminuya su reincidencia y que si sale con beneficios como la libertad condicional, sobre todo en los delitos de sangre y sexuales, sean controlados. La alternativa ideal, a mi juicio, sería poder contar con tribunales de ejecución, especialmente enfocados en controlar la ejecución de las penas, ya sea en medio libre, en sistema cerrado o también en libertad condicional. Según la especialista, estos tribunales podrían funcionar todo el año y no solo en 2 temporadas, como las actuales comisiones de libertad condicional. Puede ser con competencia exclusiva, vincularse con Gendarmería constantemente, visitar a los internos y conocer las condiciones del régimen, pronunciarse respecto, por ejemplo, de los procedimientos disciplinarios, de los beneficios intrapenitenciarios y también de la libertad condicional. Y en esta discusión, que es urgente llevar a la práctica con prontitud, hay otras propuestas que se barajan. En este caso, se propone que sean los juzgados de garantía quienes asuman la responsabilidad que hoy tienen las comisiones de libertad condicional. Se recibe al incondenado, su defensor, al fiscal, al delegado de Gendarmería de Chile, con los informes respectivos de psicológicos, sociales y personales, lo que da entonces al tribunal información de alta calidad y el tiempo suficiente para ir viendo el caso a caso. ¿Existen mayores probabilidades que los casos complejos, donde hay más posibilidades de repetir el delito, se pudiese ver con más calma y con una mayor amplitud de visiones en un juzgado de garantía? A ver, los jueces no tienen una bola de cristal, por lo tanto es imposible, ¿cierto?, saber lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí puedo decir es que en la medida en que se recibe información de más calidad, probablemente la decisión sea más adecuada. ¿Usted reconoce la violación reiterada? No, porque no, yo estaba ebrio. Es mentira. Sin saber nada en la noche. Ah, usted lo que dice que en el fondo usted no tuvo responsabilidad en la violación. Claro, ella se acostó al lado mío, pero yo sin saber. Ya, pero era una menor de edad. Sí, yo no sabía, yo estaba mal de ebrio. Si usted le echa la responsabilidad al alcohol. Prácticamente. ¿Fue cuando él estaba bajo los efectos del alcohol o también sano y bueno? Sano y bueno y el alcohol. Él me piñiscaba en la noche, me despertaba porque dormíamos todos en una pieza. ¿Y te despertaba? Sí. Él me decía que en el fondo fue un par de veces y siempre bajo el efecto del alcohol y ya cuando tú tenías como alrededor de 15 años. No. Tú me dices que todo eso es mentira. Él siempre me amenazaba, me decía que me iba a matar a mi mamá, no me iba a llevar lejos. Ah, usted lo que dice que en el fondo usted no tuvo responsabilidad en la violación. Claro, ¿Te quedaste embarazada de él? Pero yo sin saber nada. Sí. A los 15. ¿Y esa niña nació y él seguía en tu casa? Sí. ¿Pidió perdón? No. No, porque tuve que inventar una historia. A todo el mundo. Él me dijo que tenía que inventar de que era de un pololo que yo había tenido. Y después de ese embarazo y esa guaguita que tuviste por una violación de él, ¿siguió abusando de ti? Sí. Me siguió amenazando de que se iba a llevar a mi hija. Ya no era tu mamá, ahora era tu hija. Claro. ¿Abusó
de alguna otra persona que tú lo sepas? Mi hermana dijo que había intentado con ella, que la había toqueteado, a ella siempre le pegaba. Pero que este reportaje sirva para que la justicia considere a las víctimas. Dice acá que durante este año usted iba a participar en una intervención especializada para ofensores sexuales y que usted habría estado interesado en eso. ¿Le propusieron eso a usted? Sí, cuando me dieron la condicional. ¿Usted estaba preso? Sí. ¿Y le ofrecieron? Ese curso. ¿Estando preso? Sí. Pero salió en libertad, así que nunca lo hizo. No lo hice. Va a llegar el domingo. Todo el sistema judicial, tanto extrapenitenciario como penitenciario, no actuaron o actuaron de forma deficiente y la intervención que tuvo Hugo dentro del sistema fue nula, puesto que comete un crimen de iguales características anteriormente, opta un beneficio, el cual se acredita o se le da sin tener en cuenta de quién era esta persona. Lamentablemente en este delito en contra Ámbar se logra perfeccionar el método de Hugo. Tenemos un delincuente potenciado, tenemos un psicópata potenciado. El abogado del papá de Ámbar es tajante respecto de los urgentes cambios que se requieren para garantizar que no se repita la historia de su hija. No tenemos un rol de control por parte de nadie. No son citados, si se ausentan o se le pierde el rastro a ellos durante todo el periodo que están cumpliendo su pena, nadie hace nada. Esto crea la necesidad de que se cuenten con la figura de delegados, que tengan un rol activo, que tengan las competencias, que tengan las atribuciones, para que estas libertades condicionales se cumplan con las condiciones que establece la norma. Él fue condenado por violación y abuso sexual de un menor. Debía cumplir condena el 2025, pero salió este año con libertad condicional. Vamos a ver si nos puede contar su historia. ¿Podemos pasar? Sí. Llevo 3 meses, 3 firmas nomás. Solamente va a firmar. Claro. Nada más. Nada más. Durante este trabajo de informe especial conversamos con varios libertos condicionales que protagonizaron hechos de sangre o delitos sexuales. Ninguno de ellos tenía más control que una firma mensual. Y aunque no todos, buena parte de ellos no mostró comprender a cabalidad el daño que causó. ¿Te siente arrepentimiento por el abuso sexual de la joven? Mire, yo le digo una cosa, si lo que está hecho, ¿cierto? Yo le digo una cosa, que me arrepiento del caído, del engaño de ella. Porque ella me dijo que tenía 18 años. ¿Usted la culpa más a ella que a usted? Claro, porque ella hubiera sido más correcta, me hubiera dicho ya, yo soy menor de edad. Dice que la niña fue la que lo convenció de que era mayor de edad. Claro. Por lo tanto, no lo reconoce. No, yo ya, ¿cómo voy a reconocer? Hicimos una revisión de la ejecución de pena que ha cumplido durante todos estos años Hugo Bustamante y encontramos una cadena de errores que son complicados. ¿Hay hoy día algo concreto que tenga que ver con intervención especializada al interior de los recintos o eso es en otra vida? No, no es otra vía. El hecho de reconocer en la ley de libertad condicional el año 2019 que cada postulante va a tener que contar con un informe psicosocial.
es, y la propia ley lo señala, orientar sobre los factores de riesgo de una persona. Sí, pero eso está muy bien, pero usted sabe que en el fondo ese diagnóstico y esa intervención es solo cuando ya se puede postular a beneficio. Efectivamente, los recursos hoy día, y uno no podría negar esa situación, no permiten poder tener una intervención de máxima calidad a toda la población penal. Para el presupuesto del próximo año, ¿alcanzó en algo la plata para intervenir en lo que estamos hablando y después no lamentar la violencia o otras ámbares? Para el próximo año, un programa nuevo que se implementa es precisamente el caso de los delegados en libertad condicional, que hasta el momento no existen. La semana define qué va a ser con su vida. El subsecretario de Justicia se refiere a los funcionarios de Gendarmería que deberán hacerse cargo desde marzo próximo de elaborar y supervisar planes de intervención individual de quienes cuenten con libertad condicional. Ahí contamos con un presupuesto de casi 1.000 millones de pesos para implementar en la primera etapa 58 delegados de libertad condicional. Hoy día hay 6.000 personas, un poco más, que están cumpliendo libertad condicional en la calle. Los que ya están cumpliendo, ¿también van a tener seguimiento por parte de esos delegados o no? La semana define qué va a hacer con su vida. El subsecretario de Justicia se refiere a los funcionarios de Gendarmería que deberán hacerse cargo desde marzo próximo de elaborar y supervisar planes de intervención individual de quienes cuenten con libertad condicional. Ahí contamos con un presupuesto de casi 1.000 millones de pesos para implementar en la primera etapa 58 delegados de libertad condicional. Hoy día hay 6.000 personas, un poco más, que están cumpliendo libertad condicional en la calle. Los que ya están cumpliendo, ¿también van a tener seguimiento por parte de esos delegados o no? Para la segunda etapa, que es el año 2022, se planea contratar a otros 60 delegados. 118 delegados de libertad condicional permiten, en una tasa aproximadamente de un delegado por 70 condenados, llegar a abarcar a 8.000. Fuimos a ver qué pasa con las libertades condicionales que se dieron a finales del 2019 o este mismo año, que otorgó la Corte Suprema. Y estamos hablando de casos bullados que tienen que ver con homicidios tremendos o abusos sexuales reiterados y muy complicados. Y yo le quiero leer algunos de los casos donde en las fichas por parte de Gendarmería, en el informe final se dice: no se recomienda el beneficio de la libertad condicional en tanto se hace necesario determinar proceso de intervención posterior a la aplicación del instrumento de mediación de psicopatía, PSLR-R. Eso no se hizo. Esta persona hoy día no tiene ningún tipo de control psiquiátrico ni ningún otro de intervención y se le dio la libertad condicional. Son decisiones jurisdiccionales, obviamente, sobre las que yo, y sobre todo en casos particulares, no me puedo pronunciar. Pero efectivamente el sistema lo hemos modificado para que se basase en estos informes y se hacen cargo. Tenemos como sociedad que dar pasos rápidos y urgentes para renovar nuestro sistema de ejecución de pena. Nosotros estamos trabajando y en la elaboración de un proyecto de ley sobre un sistema de ejecución de pena. Ya, y de aquí a que se acabe este gobierno, ¿eso va a estar listo? Así es. La meta es dejarlo presentado en el primer semestre del próximo año para iniciar su discusión. Esto no es solamente un tema humanitario, de un deber moral que tengamos con las personas privadas de libertad y sus condiciones. Esto es un problema de seguridad pública. Con programas adecuados, focalizados y con obviamente el personal capacitado, se traduce en algo muy importante, que es la mayor reinserción de las personas. Y eso que nos lleva a menores tasas de reincidencia y por lo tanto a menor criminalidad. Ámbar Cornejo Llanos murió a los 16 años. Quien hoy es investigado por su asesinato había sido diagnosticado psiquiátricamente hace casi 30. Se sabía que era peligroso y pese a que pasó muchos años en prisión, no se le intervino. No solo eso, se le otorgó un beneficio que le permitió cumplir condena en libertad. Esta es, sin duda, otra historia de un crimen anunciado, porque una vez en la calle,
nadie hizo seguimiento ni controló a Hugo Bustamante. Para que no lamentemos ni una más, en nombre de Ámbar Cornejo Llano y en el de tantos otros que corren el riesgo de sufrir lo indecible, hablemos en serio y hagamos los cambios ya.